Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a obtener la derivada de la siguiente función. Primero la vamos a reescribir. Entonces tenemos este cociente que también se puede expresar como a al cuadrado más x al cuadrado. Todo está dividido por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Vamos a poner a al cuadrado menos x al cuadrado, y en vez de poner la raíz, lo ponemos entre paréntesis y lo elevamos al exponente 1/2. Esta es otra forma de expresar la raíz cuadrada. Ahora, con base en esta nueva expresión, ahora sí, vamos a trabajar sobre ella para obtener la derivada de y con respecto a x. Para obtener la derivada de un cociente, recordemos la fórmula. La derivada de un cociente se obtiene de la siguiente manera. Vamos a ponerlo por acá. La derivada con respecto a x de un cociente, pongamos u sobre v, donde u es el numerador y v el denominador, se obtiene de la siguiente manera. Es el denominador v por la derivada de u, menos, ahora tomas el numerador u y lo multiplicas por la derivada del denominador, es decir, la derivada de v. Esto lo divides entre el denominador, es decir, entre v al cuadrado. Esto es lo que vamos a hacer para obtener esta derivada. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué nos dice la fórmula? El denominador. El denominador es esto. Entonces vamos a poner a al cuadrado menos x al cuadrado, y esto está elevado al exponente 1/2 por la derivada del numerador. La derivada de esto. Como a al cuadrado es una constante, su derivada es 0. Luego ponemos más la derivada de x al cuadrado. ¿Cómo se obtiene esa derivada? Pues tomas el exponente 2, lo multiplicas por x elevado al exponente 2 menos 1. Pero 2 menos 1 es 1. Entonces pones 1, o si quieres lo puedes omitir, y cierras el paréntesis. Luego, menos u. ¿U qué es? Quedamos en que u es el numerador, entonces ponemos a al cuadrado más x al cuadrado. Cerramos el paréntesis, multiplicado por la derivada de v, es decir, la derivada del denominador. ¿Cómo se obtiene la derivada? Tomas el exponente 1/2 multiplicado por todo el paréntesis, a al cuadrado menos x al cuadrado, esto elevado a la 1/2 menos 1. Pero 1/2 menos 1, ¿cuánto es? 1/2 menos 1 nos queda menos 1/2. Esto multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál es esa derivada? Pues tienes menos el exponente 2 por x, el exponente que es 2, menos 1, pero 2 menos 1 es 1. Entonces puedes poner 1 o lo puedes omitir y cierras el paréntesis. Listo. Ahora todo esto dividido por v al cuadrado, es decir, el denominador, en este caso el denominador es esto, el denominador a al cuadrado menos x al cuadrado, que está elevado a la 1/2, y todo esto entre corchetes porque va elevado al cuadrado. Entonces ya hemos hecho el procedimiento, que ha sido todo esto, para obtener la derivada. Ahora solo hay que realizar operaciones. Tenemos la derivada de y con respecto a x, nos queda de la siguiente manera. Tenemos 2x por el paréntesis, que es a al cuadrado menos x al cuadrado, que está elevado al exponente 1/2. Luego, este 2 que está dividiendo se elimina con este que está multiplicando. 2 entre 2 es 1, por eso se cancelan. Luego tenemos aquí el signo menos, por este menos nos va a dar positivo, por eso ponemos aquí más. Luego aquí nos ha quedado solo x, ponemos x multiplicado por este paréntesis, que es a al cuadrado más x al cuadrado, cerramos paréntesis, multiplicado por este otro paréntesis, a al cuadrado menos x al cuadrado, cerramos paréntesis, y el exponente menos 1/2. Y ahora vamos a dividir todo esto, lo dividimos por el denominador, pero fíjate, aquí en el denominador tienes exponente 1/2 y luego exponente 2. 1/2 por 2 es lo mismo que 2 sobre 2, es decir, que este 2 se cancela con este 2, y nos va a quedar únicamente a al cuadrado
menos x al cuadrado. Ya está. Entonces la derivada de y con respecto a x es igual a... Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar, ponemos multiplicar. Vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por a al cuadrado menos x al cuadrado, elevado a la 1 medio. Por lo tanto, al multiplicar tanto numerador como denominador, significa que aquí estos dos factores se van a multiplicar por esto. Entonces vamos a poner 2x por a al cuadrado menos x al cuadrado, que está elevado a la 1 medio. Y como dijimos, hay que multiplicar por esto. Es decir, por a al cuadrado menos x al cuadrado. Cerramos paréntesis. Enseguida más x por este paréntesis a al cuadrado más x al cuadrado, cierra paréntesis, por esto, que es a al cuadrado menos x al cuadrado, cierra paréntesis, el exponente menos 1 medio, y ahora, como dijimos, hay que multiplicar por esto. Entonces hay que multiplicar por a al cuadrado menos x al cuadrado, que está elevado al exponente 1 medio. Ya está. Así nos queda el numerador. Y ahora el denominador, también tenemos a al cuadrado menos x al cuadrado, entre paréntesis, y también, como dijimos, hay que multiplicarlo por esto. A al cuadrado menos x al cuadrado. Cierra paréntesis, esto a la 1 medio. Y entonces nos queda la derivada de y con respecto a x es igual a... Ahora fíjate, aquí tenemos esto, a al cuadrado menos x al cuadrado. Y lo mismo tenemos aquí, a al cuadrado menos x al cuadrado. Pero aquí, a ver, fíjate, aquí faltó a la 1 medio, porque estamos multiplicando por esto y esto está elevado a la 1 medio. Entonces por eso aquí hemos puesto a la 1 medio. Ahora, como ya dijimos, fíjate que estas dos partes que he marcado tienen la misma base y están elevados ambos a la 1 medio. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar 2x, se queda la misma base, a al cuadrado menos x al cuadrado, cierra paréntesis, y cuando tienes la misma base, los exponentes se suman. 1 medio más 1 medio es 1, un entero. Pero recuerda que el 1 se puede omitir, ya está. Luego más x, aquí tienes a al cuadrado más x al cuadrado, cierra paréntesis. Ahora, fíjate, aquí tenemos otra vez lo mismo. A al cuadrado menos x al cuadrado, y aquí lo mismo, a al cuadrado menos x al cuadrado. Tienen la misma base, entonces los exponentes se suman. ¿Cómo nos quedaría esta parte? A ver, de aquí nos va a quedar a al cuadrado menos x al cuadrado. Y los exponentes se suman. Menos 1 medio más 1 medio. Pero menos 1 medio más 1 medio, esto es 0. Y un número elevado a la 0, pues esto es igual a 1. Por eso es que aquí podemos poner por 1 o simplemente omitirlo. Bueno, esto lo borramos. Ya quedamos en que la multiplicación de esto nos da 1. Y no es necesario colocarlo. Ahora, ya tenemos el numerador, vamos por el denominador. El denominador sucede lo mismo, fíjate. Tienes a al cuadrado menos x al cuadrado, a al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces se queda la misma base. A al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Y qué sucede con los exponentes? Acuérdate que se suman. ¿Cuál es el exponente de este? Aquí es 1. Entonces tendrías 1 más 1 medio. Pero 1 es lo mismo que 2 medios. 2 medios. 2 medios más 1 medio te da 3 medios. Por eso aquí queda elevado a la 3 medios. ¿Ya está? Entonces nos quedamos en esta parte. Y ahora vamos a continuar en otra página. Vamos a copiar todo esto que tenemos en otra página. Aquí lo tenemos. Y vamos a continuar con las operaciones. Tenemos la derivada de y con respecto a x es igual a, multiplicamos 2x por a al cuadrado, queda 2a al cuadrado x. Luego, más por menos, menos 2x por x al cuadrado es x al cubo. Luego más x por a al cuadrado es a al cuadrado x. Enseguida más por más es más. X por x al cuadrado es x al cubo. Esto
dividido por el denominador a al cuadrado menos x al cuadrado, esto elevado a la 3 medios. Continuamos, la derivada de y con respecto a x es igual a... Fíjate aquí, tenemos términos semejantes. Tenemos, fíjate, aquí a al cuadrado x y aquí a al cuadrado x. Entonces 2 más 1 te da 3a al cuadrado x. Y lo mismo aquí, términos semejantes. Tenemos x al cubo. Menos 2 más 1 te queda menos 1. ¿1 de qué? De x elevado al cubo. Y esto dividido por el denominador a al cuadrado menos x al cuadrado. Esto elevado a la 3 medios. Si quieres esto lo puedes convertir en radical, pero hasta aquí podemos dejarlo y el resultado es correcto. Bueno, entonces decimos que esta es la derivada de y con respecto a x. Es la derivada de la función. ¿De cuál función? De esta que tenemos aquí. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y deja tu like.